Voy a invitar, hermanos, que vayan poniendo en silencio su celular en caso que lo tengan con sonido, así no, el enemigo no usa nada para distraernos. Vamos sacando la espada. Vamos abriendo la Biblia en Primera de Juan. Antes que nada, muy buenas tardes a aquellos que no he tenido oportunidad de saludar. Muy buenas tardes también a aquellos que a través del canal de YouTube de la Iglesia de Mirador del Lago en Vialemacén, en la provincia de Córdoba, escuchan las distintas enseñanzas. Hay hermanos de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, que escuchan las distintas enseñanzas que el Señor a través de distintos siervos de Dios comparte en esta iglesia. Así que saludamos a todos cordialmente. Pueden hacerlo también su comentario a través del canal a medida de que van escuchando las distintas enseñanzas, ¿no? Y por qué no también solicitar pedidos de oración. Hermanos, 1 de Juan capítulo 1, versículo... ¿Qué versículo? No me acuerdo qué versículo, pero lo buscamos. 1 de Juan capítulo 1. Les pido que centremos nuestra atención desde el versículo 5. Aquí en mi Biblia el título dice Dios es luz. Y dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir? Que Dios es luz y por ende no hay oscuridad en Dios, ¿no es cierto? Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, que tenemos koinonía, que tenemos comunión, compañerismo con Dios, y andamos en tinieblas o en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos queridos, qué importante lo que comienza el apóstol en esta tarde a decirnos a través de su palabra, ¿no? Que Dios es luz. Y eso lo debemos tener muy claro y sabemos que Dios es luz. Porque nuestra vida estaba en la oscuridad. Nuestra vida estaba sumergida en la oscuridad. Y cuando llegó Dios a nuestras vidas, nuestro ser se iluminó. Porque pasamos de la oscuridad, de las tinieblas donde estábamos, al reino de su amado Hijo, que es luz. Queridos hermanos, qué importante que recordemos que si decimos que estamos en comunión con Dios o que tenemos comunión con Dios, debemos andar no solo como Él anduvo y como Él anda, sino que debemos ser luz también. Porque no podemos decir que estamos en comunión con Dios y seguir permaneciendo en las tinieblas, que distintas aristas de nuestra vida, que distintos rasgos de nuestra vida muestren o demuestren oscuridad en nosotros, hermanos. Debemos andar como el Señor. Pero si decimos que estamos en comunión, hermanos, con Dios, nuestro Padre, quien un día nos adoptó como sus hijos, también debemos estar en comunión con los hermanos. Debemos estar en comunión con los demás hermanos, si decimos que estamos en comunión con Dios. Porque mi relación con Dios debe de verse reflejada en mi relación con mis hermanos. Siempre me gusta apuntar a la familia, al matrimonio. Primero, esa relación con Dios se debe ver reflejada en mi matrimonio, con mi cónyuge, y también con los hermanos, y también con los demás. Hermanos, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados del pecado por la obra de Cristo y porque nuestra fe fue depositada en la persona del Señor Jesucristo y en su obra allí en la cruz, porque confiamos en el poder de Dios, porque confiamos en el amor de Dios, ¿sí? Hemos sido rescatados, pero seguimos pecando cada día. Pero ya no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Pecamos ocasionalmente, eventualmente, equivocadamente. Ya no pecamos insolentemente como antes, que pecábamos en una forma insolente porque no nos importaba. Hoy en día pecamos porque erramos, porque somos seres humanos, y cuando decimos que somos imperfectos es que somos pecadores, hermanos. Por eso es que debemos reconocer que el pecado sigue habitando en nosotros.
Está en nosotros, nuestro ser, la naturaleza divina, a través del Espíritu Santo que habita en nosotros del día que creímos en el Señor Jesús. Pero, hermanos queridos, seguimos pecando. Seguimos pecando. Y lo importante de esto es que cuando decimos que no pecamos, estamos mintiendo. Y lo peor es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando decimos que somos salvos ya y que no pecamos, que ya no pecamos más. No se nos tiene que nunca ocurrir decir eso porque seguimos pecando, hermanos. Y lo peor que dice aquí la palabra de Dios, que si nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. ¿Y qué quiere decir que la verdad no está en nosotros? Que no estamos permaneciendo en la verdad, porque la verdad es Cristo y la verdad también es la palabra de Dios. Entonces, si yo digo que no peco a diario, es muy peligroso, porque no estoy practicando la verdad porque no la conozco, o verdaderamente la verdad que es Cristo no está en mi vida. Así que, hermanos queridos, ahí llegamos al versículo 9. Versículo famosísimo, reconocido. Yo creo que todos los que estamos acá lo conocemos de memoria y lo podemos decir del derecho al revés y del revés al derecho. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante, ¿no? Qué tranquilidad, qué paz, qué seguridad nos da este versículo. Un día confesamos todos nuestros pecados, nos arrepentimos, pero el creyente constantemente debe tener una vida de limpieza. Y esa vida de limpieza implica una vida de confesión constante y continua. Fíjense lo que dice. Si confesamos a Dios, por supuesto, nuestros pecados, Él es fiel. ¿Qué quiere decir que es fiel? Que Él no cambia, que Él no varía. Él es siempre el mismo. Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es un Dios de amparo, es nuestro refugio. Dios es fiel. Pero fíjense cómo dice el versículo, y justo. Justo, cuidado, Pecamos, Él nos perdona nuestros pecados, pero es justo. Siempre hay una consecuencia por ese pecado. Todo pecado es perdonado una vez que es confesado y que hay arrepentimiento, o sea que nos apartamos. Pero Él es justo. Cada pecado deja su consecuencia en nuestra vida. Puede ser momentánea, puede ser de días, puede ser de meses, puede ser de años. Hay consecuencias de pecado que son de por vida. Y hay algunas consecuencias de pecado que son de muerte. Hermanos queridos, amados en el Señor, la confesión continua, constante de un creyente para con Dios su Padre es una evidencia clara de que verdaderamente esa persona ha nacido de nuevo, que es un creyente de veras, que es un creyente auténtico. Cuando todos los días y constantemente, cada rato que pecamos, tenemos esa confesión a nuestro Padre de nuestro pecado o de ese pecado que hemos cometido, eso evidencia de que verdaderamente sabemos que hemos pecado, sabemos que está mal lo que hemos hecho y que nos arrepentimos y lo confesamos. Es una evidencia clara, hermanos, de que ha habido un nuevo nacimiento. Pero de pronto, si pecamos, seguimos pecando y no hay confesión, es porque verdaderamente nunca la luz del Evangelio resplandeció en nuestras vidas. Nos da lo mismo pecar o no pecar. Entonces, es una gran evidencia y una clara evidencia de una persona nacida de nuevo que cuando peca siente esa tristeza, siente ese dolor e inmediatamente va a la cruz, inmediatamente va al trono de la gracia a confesar ese pecado y pedir perdón al Señor. El nacido de nuevo constantemente debemos admitir el pecado. Y cuando admitimos el pecado es que estamos admitiendo cuál es nuestra naturaleza pecaminosa. Es que estamos siendo conscientes de que nuestra naturaleza pecaminosa es caída, es pecaminosa, es mala. Por eso es que, hermanos, es importante y primordial la confesión. El título de este mensaje, de esta enseñanza, es, queridos hermanos, que una vida de confesión nos conduce a la santidad.
¿Cuántas veces vemos creyentes amargados, creyentes angustiados, creyentes que con el solo hecho de verle la cara no podés creer que sea un hijo de Dios y que haya nacido de nuevo verdaderamente? O el creyente que cada vez que lo ves está con un problema. O el peor de los casos, que lo viste hace 20 años atrás y tenía X problema. Lo ves 20 años después y sigue con el mismo problema. ¿Qué pasó? Hermanos queridos, muchas veces la calidad de nuestra vida como hijos de Dios, los distintos problemas que experimentamos, es culpa nuestra, ¿no? Porque no tenemos una vida de comunión con el Señor. ¿Qué es comunión? Comunión es la palabra griega koinonia, que se traduce como sociedad o compañerismo. Así se traduce. Entonces, cuando decimos que tenemos comunión con Dios, estamos diciendo que tenemos compañerismo con Dios. Esa es la traducción de los escritos originales. Tenemos compañerismo con Dios. Y si tenemos compañerismo con Dios, debemos contar todo a Dios. Porque sabemos que Dios, dice Gálatas 6:7, no puede ser burlado. Dios lo sabe todo, hermanos. Entonces, ¿qué es confesar también? Confesar es decir lo mismo que Dios. Confesar es ponernos de acuerdo con Dios en cuanto al pecado. Cuando yo le pido perdón a Dios por una mentira piadosa, me estoy poniendo de acuerdo con Dios que soy un mentiroso. ¿Sí? Cuando yo no reconozco un error, no reconozco una agresión, una equivocación mía, estoy siendo soberbio, estoy siendo orgulloso, estoy siendo egoísta. Me estoy poniendo de acuerdo con Dios que eso es lo que soy, y por eso es que le estoy confesando, le estoy pidiendo perdón. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Bueno, seguimos entonces. Fíjense ustedes, seguimos en 1 de Juan, capítulo 1. Dice el verso 7 que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y qué importante que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras Dios a través de las Escrituras, en una forma práctica? Él nos dice que Él, Dios, está ofreciendo limpieza continua a sus hijos, a los que están confesando diariamente, periódicamente sus pecados. Dios constantemente nos está ofreciendo, hermanos queridos, esa limpieza que debemos tener para permanecer conectados con Él, para permanecer en comunión con Él. Debemos tener en cuenta, hermanos queridos, que, repito, porque esto es muy importante, debemos tener en cuenta y ser conscientes que somos pecadores. Somos pecadores redimidos, pecadores arrepentidos, pero somos al fin pecadores y necesitamos constantemente de la limpieza y el perdón de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Si yo tengo una comunión con Dios como debe ser, se va a ver en mi forma exterior de ser para con los demás. Fíjense ustedes lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32, por favor. Efesios 4, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol, guiado por el Espíritu de Dios? Que aquella persona que tiene esa comunión de hijo con padre va a sacar de su vida la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia. Se va a despojar de todo eso, ¿sí? Se va a despojar de todo eso. No va a robar más, ninguna palabra corrompida va a salir de su boca, etcétera, etcétera. Es decir, que no va a contristar al Espíritu Santo, pero se va a caracterizar por esta virtud, hermanos, por esta virtud.
va a ser benigno con los demás. ¿Qué es ser benigno? ¿Saben cómo se traduce benigno? Se traduce de distintas formas. Por ejemplo, benigno es mostrarse uno mismo útil para con los demás. O sea, alguien que está al servicio con los demás, mostrando bondad. El ser benigno es actuar con benevolencia. El ser benigno es demostrar utilidad. El ser benigno es ser piadoso, es ser amable, es ser íntegro. Y esta traducción me gusta un poquito más. Benigno es alguien concebido, escuchen bien, el ser benigno es alguien que fue concebido o creado para hacer el bien. Esa debe ser la característica de un hijo de Dios que tiene una comunión íntima con Dios. Comunión de un hijo con un padre. Va a ser benigno, va a ser bondadoso, va a ser ayudador con los demás, va a ser empático, va a ser misericordioso como Dios lo ha sido con nosotros. Así va a ser misericordioso con sus hermanos, misericordioso con los demás. Va a ser una persona perdonadora, una persona que perdona constantemente porque ha entendido cuánto Dios nos perdonó a cada uno de nosotros en Cristo, hermanos. Entonces eso se va a ver allí plasmada, esa forma de ser en el creyente, allí en la parte exterior. ¿Pero por qué? Porque lo exterior es la evidencia de lo que sucede en el interior nuestro. Hermanos queridos, hace daño no confesar los pecados, sabían ustedes, ¿no? Hace daño no confesar los pecados. Fíjense ustedes lo que dice el Salmo 32, verso 5. Les invito a que me acompañen a la lectura de la palabra de Dios. Salmo 32, Salmo de David. El título de este salmo aquí en la Biblia dice la dicha del perdón. Dice así: mi pecado te declaré, y no encubrí, o no escondí, o no oculté mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, dice el salmista claramente que su pecado le declaró, o sea, su pecado le confesó a Jehová. Y dice que no encubrió, o sea, no escondió, no tapó, no ocultó su iniquidad. Y decidió confesarle su pecado, confesarle sus transgresiones a Dios. Y dice que el Señor perdonó su pecado. Es que Dios siempre está dispuesto para perdonarnos. Pero nosotros somos los que tenemos que tener la disposición y la actitud y la acción de ir a confesar y buscar el perdón de Dios. Hermanos queridos, fíjense que es durísimo tener una vida de quererle ocultar a Dios las cosas y no tener una vida de confesión. Fíjense en el mismo Salmo 32, lo que dice el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La falta de confesión de pecados produce enfermedad. Afecta a los huesos, por ejemplo. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea que lo que el salmista nos describe aquí es como que tuvo una pequeña reticencia en un tiempo determinado de confesar su pecado, y eso se vio en sus huesos que se envejecieron, en el dolor en sus huesos, en ese malestar corporal. Y es que por algo comienza el Salmo 32 diciendo en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el versículo 22 continúa con una bienaventuranza que es hermosa y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, por algo el Señor nos advierte, por algo el Señor nos instruye,
por algo el Señor nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Porque si no, estamos siendo como un animal, sin raciocinio. Fíjense lo que dice en el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Hermanos, debemos confesar constantemente nuestras maldades, ya que cuando estamos en la presencia y en la comunión esa constante con el Señor, dice el verso 7, que Él, Dios, es mi refugio y Él nos guarda de la angustia y que con cantos de liberación nos rodea. El Proverbio 28:13 lo describe de otra forma. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, no progresará, no avanzará. El que encubre sus pecados no prosperará, primero lo espiritual, porque sabemos que nosotros los cristianos recibimos bendiciones materiales, pero es la consecuencia de la bendición espiritual. Lo más importante para nosotros, lo que debemos buscar y anhelar, hermanos, es la bendición espiritual. El que encubre sus pecados, el que los oculte, el que los esconde, no prosperará. Siempre estará estancado en el mismo lugar. Siempre estará frenado. Siempre estará haciendo el discipulado. Siempre estará tomando leche y no alimento sólido. El que encubre sus pecados no prospera. Pero más el que los confiesa y se arrepiente, porque dice y se aparta, se arrepiente, alcanzará misericordia. Alcanzará la misericordia, el perdón de Dios y la gracia de Dios, hermanos. Hermanos amados en el Señor, no nos olvidemos que Dios es luz. Dios es luz. Por lo tanto, nosotros debemos andar en luz. Y el andar en luz, sí, es tener una vida de confesión, pero también es tener una vida de obediencia a la palabra de Él. Es tener una vida consagrada a Él, porque cuando entendemos las Escrituras y las obedecemos, allí es donde nuestra santidad se perfecciona, donde nuestro temor al Señor se agudiza y donde nuestra vida es consagrada a Dios. Fíjense lo que dice, volvemos allí a Primera de Juan, el texto en cuestión, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Fíjense, nos adelantamos, leemos el 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si afirmamos que no tenemos pecado, que no pecamos, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad, como les decía al comienzo. ¿Por qué pongo énfasis en esto, hermanos? Porque debemos ser conscientes de eso, de que somos pecadores y que estamos pecando. Tal vez en este momento, Dios que ve nuestro corazón y nuestra mente, tal vez estás aquí físicamente, pero mentalmente o espiritualmente estás en otro lado. Solo Dios sabe qué pensamiento hay en este momento en tu mente. Y tal vez el pensamiento que en este momento puedes tener sea un pensamiento pecaminoso. Solo Dios lo sabe. Pero debemos ser conscientes, hermanos queridos, de que somos pecadores y no debemos engañarnos a nosotros mismos. Hermanos, ¿qué sucede si yo ahora tengo pecados que no los he confesado y me muero? Se produce la separación de lo material con lo inmaterial, espíritu se va, lo material queda acá, el cuerpo. ¿Me voy al infierno porque no he confesado pecados? Claro que no, no me voy al infierno. No me voy al infierno, ¿no? Porque somos salvos. Hermanos, debemos tener, pero por seguro y sentado en nuestras vidas, que nuestra relación con Cristo es segura. Pero ¿por qué es que el Señor nos dice que debemos confesar nuestras transgresiones, confesar nuestros pecados?
No es para que mantengamos la salvación, porque si hemos creído ya somos salvos y la salvación no se pierde. Eso lo sabemos, que la salvación no se pierde, como en algunas doctrinas determinadas dicen que la salvación no se pierde. Eso ya lo hemos enseñado y lo hemos repasado, la salvación no se pierde. Eso estamos seguros en Cristo. Hermanos, pero ¿por qué debemos tener una vida de confesión? ¿Saben por qué? Para que podamos disfrutar plenamente del gozo de la salvación. Porque Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón, o sea, el diablo, Satanás, vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. ¿Estamos de acuerdo? Es palabra de Dios. Él vino a hurtar, o sea, vino a robar, a matar y a destruir. A robar la paz, a robar las esperanzas. Vino a matar las esperanzas, vino a destruir familias, vino a destruir hogares, vino a destruir iglesias. Por eso es que tenemos que tener una vida de confesión. Porque cuando nosotros tenemos una vida con pecados ocultos, son ventanales, son mamparas que les abrimos al enemigo para que él opere en nuestro interior y seamos influenciados. No endemoniados porque pertenecemos a Cristo, no poseídos porque pertenecemos a Cristo, pero sí influenciados. Pero nosotros tenemos que tomarnos de la parte de ese versículo, hermano, que dice el Señor Jesucristo mismo, dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, hermanos. ¿Amén? Y por eso es que debemos tener una vida de confesión. Para que podamos experimentar cada día esa vida en abundancia que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Para que cada día disfrutemos plenamente, cada segundo de cada día, cada minuto de cada día disfrutemos ese gozo de la salvación. Esa paz de ya no estar enemistados con Dios, sino de ser ahora hijos de Él, hermanos. ¿Y saben qué? El gozo de estar en comunión con el Señor produce algunos rasgos, algunos caracteres, unas cualidades importantísimas en nuestra vida. Por ejemplo, el estar en comunión con el Señor y ese gozo que eso produce, trae constantemente a nuestra vida gratitud. Gratitud por existir, gratitud por la salvación, gratitud por el pan de cada día, gratitud por el aire que respiramos. Gratitud. ¿Sabe qué también produce en la persona? Una vida de adoración a Dios. Una vida constante de adoración a Dios. El estar en comunión con el Señor, ese gozo de estar en comunión con Él, produce en el interior de la persona el ser perdonador, el no ser rencoroso, el ser afable, el ser empático, el ser entregado a Dios y entregado a los demás para ayudar, para servir. Produce también entrega a Dios, entrega en el servicio para Dios. Y cuando nos entregamos a Dios, estamos sirviendo al prójimo. Y produce algo muy importante, el gozo de la salvación, el gozo de la comunión con Dios. ¿Saben qué algo muy importante que produce? Buena salud. Buena salud, hermanos. Eso no quiere decir que no nos vamos a enfermar nunca, porque sabemos que por distintas circunstancias nos vamos a enfermar. Nos podemos enfermar si el Señor lo permite, pero trae buena salud. Una vida de confesión trae un buen bienestar, hermanos queridos. Pero hay un detalle que lo vamos a tocar ahora en el final de este mensaje, que es que el tener comunión constante con el Señor nos lleva a permanecer en obediencia a Él y a procurar la santidad, nuestra santidad. Y cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de la santidad posicional que se llama. Antes estaba acá, en la oscuridad, en las tinieblas, bajo la influencia del enemigo. ¿Sí? Así estaba antes. Pero ahora dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, acá, en la luz, en el reino de su amado Hijo, de modo que si alguno está en Cristo, posicionalmente hablando, porque salió de la oscuridad, porque Dios lo perdonó,
y está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No habla de esa posición, no habla de esa santidad. Habla de la santidad progresiva, esa santidad que cada día debemos anhelar, esa santidad que habla de perfección, esa santidad que habla la palabra de Dios, que ya lo vamos a leer, de cada día despojarnos del viejo hombre que está viciado y revestirnos del nuevo hombre, revestirnos con la palabra de Dios, revestirnos y equiparnos con las armas que Dios nos ha dado como hijos de Él. Vayamos a las Escrituras, por favor. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Levítico 20. Levítico 20, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Que alguien lo lea, por favor, un varón que lo lea en la... Santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Gracias, hermano. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es como que el Señor estampa allí su firma. El mismo refuerza lo que está diciendo, como diciendo, hagan caso, entiendan, le estoy hablando yo, Dios. En otra traducción dice, así que consagren o dediquen su vida para ser santos. ¿Qué es ser santos? Ser apartados, ser separados, apartados del mundo, apartados de la pecaminosidad, separados. ¿Para qué? Para Dios, para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para adorar a Dios, sirviéndole por medio de la obediencia y de la devoción. Entonces dice, así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Y después explica ahí en el versículo siguiente cómo debemos hacer. El Señor nos da la instrucción y también nos dice cómo hacerlo. Fíjense lo que dice allí el versículo 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Es decir, ¿sabe qué dice el Señor? Pongan en práctica lo que yo les enseño. Pongan en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Y nuevamente el Señor pone su firma. Yo, Jehová, que os santifico. En otras palabras está diciendo eso. Consagren su vida para ser santos. Consagren su vida a mí. Dediquen su vida a mí para que sean santos. Porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis estatutos. Obedezcan mi palabra. Pónganla en práctica. Porque yo soy el Señor quien los hace santos. Y vamos al Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente. Prestemos atención, estamos terminando y el Señor nos ha hablado y nos está hablando en esta tarde en una forma muy clara y muy concisa, y qué mejor que a través de su palabra, no a través de apreciaciones humanas. Dice así, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos al 14. Abramos nuestros oídos espirituales. Como hijos obedientes, no os conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. ¿Sí? No debemos estar esclavizados a los deseos que antes teníamos de nuestra ignorancia en el pecado. Verso 15. Sino, como aquel que los llamó es santo, o sea, como Dios es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repito, como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, ¿cuántas veces decimos, es difícil la vida cristiana? No se puede. Sí se puede, hermanos, cuando lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, cuando lo hacemos en obediencia, cuando lo hacemos en servidumbre, verdaderamente humillados, entregados, sometidos a la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios. Cuando llegamos a dimensionar y entender cuánto nos perdonó, ahí entendemos cuánto nos amó. Y ahí es, hermanos queridos, cuando entendemos que no merecíamos nada del Señor. Sin embargo, Él lo dio todo por nosotros, hasta el punto que entregó a su Hijo por nosotros en la cruz. Hermanos, dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y habla de santidad en impecabilidad. El Señor es santo, es puro. Es puro. Y esa es la santidad que nosotros tenemos que anhelar. Ya sabemos que no lo vamos a lograr en una forma perfecta aquí en la tierra. Pero debemos anhelar la santidad, hermanos, cada día. Debemos anhelarla. Esforzándonos, no con nuestros propios medios, no con nuestra fuerza, no con nuestra capacidad, no con nuestra sabiduría, no con nuestra preparación, sino en dependencia a Dios por medio de su santa palabra y de la guía de su Espíritu Santo que habita en nosotros, hermanos queridos. Y que ese santo también, el ser santo, es en nuestro interior y se ve evidenciado, se ve manifestado en nuestra vida exterior. ¿Saben cómo se podría decir ser santo? Que debemos ser sagrados. Ser sagrados. El ser sagrado físicamente, porque tenemos que ser puros. El ser sagrado moralmente, porque tenemos que tener una vida sin culpa, porque el Señor ya hizo el sacrificio y nos perdonó. Solo tenemos que tener una vida de confesión. Y el ser sagrados ceremonialmente también, o consagrados ceremonialmente a Él en el servicio, en el culto. Pero todo eso se ve evidenciado en nuestra vida y es la evidencia y el fruto de lo que ocurre en nuestro interior. Hermanos queridos, el ser consagrados es ser dedicados. El ser dedicados, el ser santificados, el ser apartados, el ser separados para el Señor. Pero comienza por tener una vida en comunión constante con Él. Amado Dios y Padre Santo que estás en los cielos, Padre Celestial, te damos gracias. Muchas gracias por haberme hablado días atrás a través de este versículo, 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Gracias porque me ayudaste a concentrarme, Señor, en el contenido de ese versículo, pero también en los versículos anteriores y posteriores, Señor. Y entendí que me estabas hablando, me estabas llamando la atención, Señor, para que posara más mi atención y mi dedicación, Señor, en esta porción de tu palabra, pero por sobre todas las cosas, en este aspecto que todo creyente debemos procurar, que es la santidad. Pero para llegar a la santidad debemos tener una vida de comunión constante, real, íntegra contigo. Gracias porque hoy me das el privilegio de compartir esta enseñanza con mis hermanos, Señor. Y te rogamos en este momento que así como me ha sido de bendición a mí, Señor, sea de bendición para los hermanos. Pero bendición en el aspecto de que nos hayas confrontado, Señor. Que nos hayas hecho sentir incómodos con nosotros mismos. Que nos hayas hecho sentir, Señor, y entender que no estamos al 100%, Señor. Señor, que nos hayas hecho entender esta tarde que tenemos muchas cosas que corregir en nuestras vidas, Señor.
Primeramente, confesar nuestros pecados. Confesar eso que tal vez sabemos que estamos haciendo y que está mal y que no lo hacemos, no lo corregimos, Señor. Cuando tú nos enseñas en tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, Señor. Enséñanos, Padre, y ayúdanos, Señor. Danos ese esfuerzo, esa fortaleza y esa valentía, porque se necesita ser valiente, Señor, para obedecer tu palabra, para vivirla. Señor, ayúdanos a corregir todas nuestras deficiencias en nuestro interior. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente cuando hablemos con una persona que no nos conozca, puedan ver algo distinto y algo especial en nuestras vidas. Y eso distinto y eso especial que hay en nosotros es la obra tuya, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Tu Espíritu Santo habita, vive en nosotros, Señor. Que podamos ser cartas leídas, cartas abiertas. Que las personas puedan leer tu palabra en nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a que no nos quedemos con esos pensamientos humanos y terrenales de que es difícil, que no se puede. Tú nos has enseñado esta tarde que sí se puede, pero para eso primero debemos someternos a ti. Y estar seguros primero que somos tus hijos, y segundo, estar seguros que somos hijos tuyos, obedientes a tu palabra. Sabemos que para resistir al enemigo, para resistir a las tentaciones que él pone a través de este mundo y de este sistema, debemos someternos a ti. Someternos totalmente, íntegramente a ti, Señor. Ayúdanos a tomar ese paso de obediencia. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y a ser de bendición para nuestros hermanos y nunca procurar ser de tropiezo. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia aquí en Mirador del Lago. Bendice a cada uno de los hermanos presentes. Bendice a cada una de las personas que están escuchando o que van a escuchar este audio, esta enseñanza, Señor. Bendice, Señor, a tus hijos y obra en el corazón de aquellos que todavía no se han reconciliado contigo, para que entiendan que están enemistados contigo y que necesitan tu perdón y necesitan conocer tu amor. Señor, gracias. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos queridos.